Vimos en la mañana entonces que el pueblo de una manera muy confiada responde que ellos entonces harán todo lo que el Señor les pida. Ahora, ¿ante quién se estaban ellos presentando? Se estaban presentando nada más y nada menos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador del universo, de todo lo que existe, de todo lo que podemos ver y de lo que no podemos ver. Se estaban acercando al Dios del universo. Ahora, permítanme poner delante de ustedes una introducción. Si ustedes tuvieran la oportunidad de ser invitados por una persona muy importante en nuestro país o de otro país, a una persona de las cuales ustedes le tienen en alta estima y saben que es una persona muy importante, ¿acaso ustedes no se prepararían para ir a presentarse delante de esta persona? ¿O simplemente van y se presentan, tocan y tienen que darle la entrada? Usted primero tendría que ser invitado. Después de que usted sea invitado, usted tendría que prepararse. No se puede ir usted donde esa persona muy importante de cualquier forma y de cualquier manera. Ahora, si usted y su familia es invitada y usted es el padre de familia, con seguridad usted le pedirá a su esposa y a su niño, le comprará o ropa nueva o traerán lo mejor que tengan para ir a cumplir esa cita con esa persona muy importante. Ahora, esto no solamente de hoy, siempre ha sido así. ¿Recuerdan ustedes a la reina Esther? La reina Esther se tenía que presentar a donde el rey, porque se le ocurría a la reina Esther ir a presentarse con el rey. El rey tenía entonces que convocar para que se presenten ante él, aun que fuese la reina, también tenía que pasar por ese protocolo. Si el rey entonces extendía el cetro, significaba entonces que la reina era bienvenida. Recordarán ustedes entonces que la reina, de manera valiente, por la situación que se estaba presentando, se presentó ante el rey y el Señor hizo que este rey o que la reina hallara gracia ante los ojos del rey y el rey extendiera el cetro. Donde no lo hubiese hecho, entonces la reina, ¿qué hubiera pasado? Moriría la reina, porque no fue convocada. Así, seguramente que la reina Esther se tuvo que haber preparado, irse de la mejor manera a presentarse delante de su rey. Y lo que hemos leído hoy en la escuela dominical es que el pueblo estaba como muy confiado y a presentarse delante de su rey simplemente dijo, sí, nosotros haremos todo lo que el Señor diga de manera muy confiada como si lo pudieran hacer. El Señor sabía que no y dice lo siguiente, les pido que por favor ubiquen Éxodo 19, versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Es decir, el pueblo se te podía presentar de cualquier manera delante del rey. No, no se podían presentar de cualquier manera. Entonces, el texto nos está diciendo, Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Dicho en otras palabras, tiene el pueblo que considerar delante de quién se están presentando. No se pueden presentar de cualquier manera ni de cualquier forma. Ahora, esta parte es importante porque nos está apuntando a algo en el futuro. Este pueblo que se presenta así delante de su Señor, de su Creador, tenía que prepararse.
y tenía entonces que lavar sus vestidos. Así las cosas, a nosotros se nos pide entonces que seamos lavados también por la palabra de Dios para podernos presentar delante del Señor en su santa convocación. Esto es, hermanos, cuando ustedes son llamados de las tinieblas a la luz admirable, pero mediante cuál elemento usted fue llamado. Por la predicación de la sola escritura, la cual es comparada con el agua, como si usted fuera lavado y puesto en la iglesia para que se pueda presentar en su santa convocación los domingos. Ahora, quisiera que buscaran por favor Jeremías 17, versículo 9. Jeremías 17, versículo 9. Y leeremos aquí un detalle que el pueblo no había considerado aún. Cuando el Señor les dice a ellos de que si oyen su voz y atienden todo lo que Él les dice será su especial tesoro, y ellos de manera fácil van diciendo sí, vamos a hacer todo lo que Él diga. ¿Qué nos dice Jeremías 17:9? Jeremías 17:9 dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahora, esto es importante, hermanos, porque esto refleja el estado del hombre tras la caída. El ser humano ha perdido toda capacidad moral para querer o hacer un bien espiritual que acompañe la salvación. ¿Algo puede hacer el ser humano para salvarse? ¿Alguna cualidad moral tiene el ser humano para que el Señor diga, esas son las credenciales, bienvenido? ¿Alguno tiene esa capacidad? Esto es importante que lo tengamos presente porque estas personas no tuvieron en cuenta, no lo tuvieron presente, de que por la caída de Adán, con él caen todos y ninguno tiene credenciales para presentarse delante del Señor. Para poderse presentar delante del Señor se necesita entonces una limpieza. Sigamos entonces avanzando. Les voy a pedir que por favor ubiquen en las Sagradas Escrituras el Salmo 24, versículo 3 y 4. El Salmo 24, 3 y 4. Noten ustedes lo que el texto nos está indicando. Salmo 24, versículos 3 y 4 nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? O sea, ¿y cuál es el monte de Jehová en aquella época? Al monte Oreb. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y nos responde las mismas escrituras: el limpio de manos y puro de corazón. ¿Estas personas eran limpio de manos y puro de corazón? El texto nos dice que solamente ellos. ¿Y nosotros somos limpios de manos y puros de corazón? Nosotros tenemos un detalle que no tienen ellos. Nosotros sí. Y es que nosotros somos representados por alguien que sí es limpio de manos y puro de corazón. Y esa persona nos representa a nosotros. Así las cosas, por los méritos de Cristo, podemos nosotros tener ese acceso a ese monte santo. Pero ¿a cuál monte tenemos nosotros acceso? Al monte Sinaí. ¿Será que el texto nos menciona es el monte Sinaí al cual la iglesia tiene acceso? Al monte Sión. Vamos a ir más adelante a ver esta parte. Les pido que por favor ubiquen Hebreos 10, versículo 22. Hebreos 10, versículo 22. Y noten el contraste que tenemos aquí, porque tenemos dos montes: el Sinaí y el monte Sión. Al monte Sinaí podían acercarse confiadamente. El monte Sinaí, según lo que acabamos de leer hoy, se podía llegar y tocar y palpar. Los animales podían llegar allá y tocarlos. ¿Qué es lo que dice el texto que leímos? Que no. Había un límite y nadie podía acercarse a ese monte. Y el que se acerca tenía que morir asaeteado. ¿Qué significa? Que llega la persona necia y toca el monte, pues hay que ejecutar la ley. Las personas que ejecutan la ley tienen que tomar las flechas y desde lejos matarlo. No tienen que acercarse hasta allá, porque si se acercan allá, están incumpliendo el mandato. El mandato es que nadie se puede acercar, nadie.
Hebreos 10:22 dice lo siguiente: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Notan ustedes que también hay una preparación para acercarse a este monte? ¿Y qué monte será ese? El monte Sión. El monte Sión es diferente del Sinaí. En el monte Sinaí era terrible. Ese monte allá decía que ardía en fuego, que subía el humo, que temblaba, que había rayos, y todo esto impide, y había un cerco que también le prohibía a todo el pueblo y aún a los animales acercarse. Sin embargo, el contraste que estamos viendo ahora con Hebreos 10:22 es que nos dice que nos acerquemos. Ahora nosotros sí nos podemos acercar, ellos no, pero nosotros sí. Esto es importante porque lo vean de la siguiente manera. Ellos estaban muy confiados, diciendo, sí, todo lo que el Señor dice, todo eso nosotros lo haremos. Como diciendo, nosotros tenemos todas las credenciales. Nosotros podemos simplemente con esfuerzo, el Señor manda algo y nosotros lo ejecutamos fácil, sencillo. Entonces el Señor lo que hace es que entonces Él se presenta en el monte y lo que vimos fue un monte que humeaba y vimos que habían rayos. Lo que estaba tratando de mostrar todo este tipo de elementos era que era imposible para el pueblo acercarse a Dios y había una distancia enorme que hacía que el pueblo no se pudiera acercar. No se puede acercar. En el monte Sinaí no se pueden acercar y en el monte Sión sí se pueden acercar. Tengamos eso por el momento presente. Ahora, el lavarse con agua pura significa que la gracia purificadora de Cristo no se queda solo en la idea abstracta en la mente, sino que limpia nuestra conducta exterior y el uso que le damos a nuestros miembros. Esto, hermanos, es importante porque si el agua, la palabra de Dios, ha llegado a sus corazones, eso se tiene que expresar de manera necesaria, de manera externa, con su trato con su esposa, con sus vecinos, con sus hijos, en el trabajo, en todas partes. El hecho de ser lavados con esta agua que purifica, expresa y hace que esa persona exprese el carácter de Cristo. Porque esa agua pura, en la misma Sagrada Escritura, la palabra de Dios que impacta el alma de todos. Ahora, vámonos por favor a los versículos 12 y 15. Versículos 12 y 15. Entonces, hasta este punto tenemos al pueblo, el Señor llamándoles la atención, diciéndoles, esperen un momento, ustedes no pueden cumplir todas las cosas como ustedes quieren. Se van a tener que preparar. Y el Señor les dice, prepárense por 3 días. En 2 días tienen que lavar entonces sus vestiduras, lavarse en ellos mismos, prepararse y al tercer día se presentan. ¿Pero a dónde se presentan? Al monte Sinaí por orden del Señor, una santa convocación. ¿Quién es el que manda a que se reúna? El Señor. Si el Señor es el que manda, imaginen ustedes la siguiente situación. Tenemos al Señor dando la orden, necesito que el tercer día, primero se preparan y al tercer día ustedes se presentan. Imaginen ustedes lo siguiente, llega el tercer día y se van a presentar y alguno dice, yo no puedo ir ese día que el Señor mandó santa convocación porque es que tengo un cumpleaños, no puedo ir. Que es que no puedo ir porque es que ese día estoy de paseo, entonces yo no puedo ir porque ya está programado hace mucho tiempo y no puedo ir. Ustedes se imaginan que es el Señor el que está dando la orden que se congreguen ese día especial, al tercer día se tienen que presentar ante el Señor. ¿Alguno osaría a decirle a su Señor, no, ese día yo no me presento? Porque ese día tengo otro compromiso. ¿Qué es lo que estamos diciendo con eso? Que el compromiso es superior a la persona que me está diciendo que me congregue el día. Así las cosas, cuando se piden, hermanos, congreguémonos los domingos, y de pronto nosotros decimos, tengo otro compromiso, el Señor es el que está ordenando y está mandando la santa convocación. No es el pastor, no están rechazando ustedes al pastor, están rechazando a Dios mismo, quien los llama a que se convoque santa convocación el día del Señor.
Esto mismo estaba sucediendo aquí. El Señor les dice, prepárense por 3 días y al tercer día se presentan. ¿Qué podía hacer el pueblo? Obedecer y presentarse al tercer día. No había alternativa. Nosotros, que estamos viviendo en una época distinta, en donde se nos está diciendo acérquense confiadamente, a veces tenemos tanta confianza que decimos no, el domingo ya no me acerco porque entonces tenemos como una confianza con el Señor. ¿Han oído ustedes personas de que cuando uno se les pregunta cómo es su relación con Dios? No, yo con Dios súper bien, somos súper amigos, eso nos entendemos sumamente bien yo con el Señor, o las maneras como le quieran decir a Dios, que se relacionan muy bien, pero cuando el Señor manda santa convocación van, cuando el Señor manda alguna situación van. El punto es aquí que el Señor llama la atención si es santa convocación y le pide a la nación, acérquese en ese día, es que la nación no tiene otra alternativa, se tiene que acercar ese día del Señor. ¿Algún cumpleaños puede ser superior a la orden que el Señor pide de que se acerquen? Estamos un 24 de diciembre y justo cayó el domingo. Entonces, ese domingo 24 es para que nosotros organicemos nuestro 24 y no asistamos a la iglesia. ¿Qué es más importante que qué? Cuando estamos en un 31 de diciembre y sucede exactamente lo mismo con el 31 que el 24, entonces nos vamos a preparar el 31 porque en la noche viene la familia cuando el Señor manda santa convocación. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo? Venir a la santa convocación. Aquí vemos entonces que no se presenta el Señor, no hay otra alternativa. Les está dando una orden, les está diciendo, mire, prepárense por 2 días y al tercer día vienen y se presentan. Fin. Aquí, una pregunta, ¿está haciendo el Señor una sugerencia? Les sugiero que se preparen estos 2 días y al tercer día se presenten. Es una sugerencia, es un imperativo. El Señor les está diciendo, se me preparan 2 días y al tercer día vienen y se me presentan. No hay otra opción. Es eso y ya. Ahora, ¿por qué tocaba hacerlo de esa manera? ¿Recuerdan ustedes la respuesta rápida que dieron estas personas? Sí, todo lo que el Señor diga, eso haremos. Muy rápido. Ni siquiera habían escuchado qué les está pidiendo y ya están respondiendo, sí, sí, lo que pida. Lo que pida el Señor, eso haremos. Pero entonces, al principio sucede, hermanos, que cuando abrazamos el Evangelio, estamos muy felices, hacemos todas las cosas y nos esforzamos y venimos a la iglesia, pasan 3, 4 años, 5 años, 10 años en el Evangelio y algunas veces empieza a ser un poquito laxo y empieza entonces nosotros a decir, pues que no vaya un domingo, pues no pasa nada, porque finalmente pues llevo 10 años yendo, por un domingo que no vaya no pasa nada. El tema es considerar quién es el que está dando la orden de venir el domingo, quién es el que está pidiendo la santa convocación. Eso por un lado. Ahora les voy a poner la siguiente situación. El pastor les dice, hermanos, se abre el curso de membresía. Les pido que por favor asistan al curso de membresía. Cuando usted o cuando yo estoy diciendo, no, eso por ahora no me interesa, estoy diciendo entonces que ingresar a la familia del Señor es secundario para mí. No quiero tener ningún compromiso. ¿Por qué motivo? Porque el miembro, cuando hace parte de la iglesia y es miembro de la iglesia, tiene que dar unos votos delante de toda la congregación. Y uno de esos votos es que se compromete a asistir a todas las santas convocaciones. Ahora, permítame poner un paréntesis. Usted está muy enfermo, muy enfermo. ¿Debería usted asistir a la santa convocación? Si está muy, muy, muy enfermo, pues no. No, porque usted está sumamente enfermo, 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 enfermo es enfermo. Pero si usted tiene una gripita, ¿va a dejar de venir a la congregación por una gripa? Lo mejor es que evaluemos si es una gripita, usted coge y se pone un tapabocas y viene a la santa convocación. Viene a la iglesia. Le hago una pregunta. Si usted está en su trabajo, usted es operario en una máquina, jefe, mañana no voy porque es que estoy con gripita. ¿Que estoy con gripita? Usted tiene que asistir a trabajar, se pone su tapabocas y se pone a trabajar.
Ese tipo de situaciones suceden, hermanos, y ahora más aún cuando la sociedad se nos está tratando de colocar unas situaciones que no deben ser, haciendo de hombres lo que hoy en día han oído, todos hemos oído, de esos hombres que son de cristal. Entonces tienen una gripita y entonces ya no van a trabajar. Entonces lo que hacen es que se aprovechan de la ley y lo que hacen es, jefe, es que tengo la gripita y entonces me voy a poner a incapacitarme y entonces no voy. Pues si eso lo hacen en el trabajo, pues mucho más con la iglesia. Con la iglesia ya empieza a ser como secundario. Ojo, aquí estoy llamando la atención es al sentido común santificado. Y es, si usted está muy enfermo, usted tiene que cuidar su salud. Tampoco se puede usted venir a exponerse al aire, a la lluvia, cuando el médico ya le ha dicho a usted que debe cuidar su salud. Permítame ponerles un ejemplo. Hace muchos años había una persona que era extremadamente, como les dijera yo a ustedes, ruda. Y él, apasionado, iba a la iglesia, era católico. Iba a la iglesia y se congregaba a su iglesia católica y él sentía que el pecado lo agobiaba todos los días. Y entonces para pagar él por su pecado, entonces él cogía y se salía a la nieve, al frío, y luego regresaba porque él sentía que de esa manera pagaba entonces por sus pecados. Y asistía a todo y no cuidaba su salud. Finalmente, el Evangelio abrió sus ojos. Él abrazó el Evangelio, pero duró en su época de conversión enfermo. Esta persona es Martín Lutero. Esta persona se esforzaba bastante, se esforzaba mucho. Y lo que ocurrió entonces es que la consecuencia de no haber cuidado su salud, ahora en su época de creyente tuvo que lidiar con todo eso. Llamo la atención en esto porque es el sentido común santificado. Permítanme ponerles otro ejemplo. Yo tengo un bebé. Mi bebecito tiene 4 meses. El bebé tiene gripa. ¿Usted lo va a traer con gripa? Sabiendo que es un bebé de 4 meses, hay que cuidar el bebé. ¿Cómo lo va a traer si tiene gripa y lo va a exponer al aire, a la lluvia, a que se empeore, a que de pronto el bebé, aquí dentro de la congregación, tengamos entonces otra persona que tiene gripa, aunque tenga su tapabocas, tiene gripa, y que le puede dar al bebé una bronquiolitis? ¿Y que tenemos un problema con el bebé? Sentido común santificado. Es a lo que voy. El punto está en que se considere entonces, hermanos, quién es el que está llamando a santa convocación. Llama entonces el Señor a santa convocación. En épocas pasadas, cuando había la persecución y la iglesia, a pesar de haber persecución, aún así se congregaba, aún al ver a sus hermanos que los prendían en fuego para que el señor Nerón andara en medio de 2 columnas con gente encendida, porque son creyentes, son cristianos, y verlos entonces allí, aún así no se amedrentaban, sino que iban y se congregaban, a pesar de ver ese peligro. Un adulto que tiene una gripa, que usted sabe que es normal una gripa, y que usted puede ponerse un tapabocas y seguir trabajando, estaría bien imaginarse que usted está viviendo en el siglo I, está congregándose usted en el siglo I, y llama al pastor a congregarse en el siglo I en alguna de las casas, y usted le diga, no, pastor, no voy a ir porque es que estoy con gripita, entonces no puedo ir. En semejante persecución, otras personas en semejante persecución, ellos iban y se arriesgan y hacen todo porque aman las escrituras, pero usted dice, no, porque es que tengo una gripita. El punto al que quiero ir, hermanos, es que no vayamos a extremos, porque podemos, los seres humanos, como estas personas, todo lo que el Señor diga, eso haremos. Todo lo que Él diga, haremos. Entonces, usted está muy enfermo, debe entonces venir cuando le están diciendo que cuide su salud. Hay que tener el sentido común santificado. Su bebé está enfermo, tiene 2 mesecitos y está enfermo, pues cuide su bebé. ¿Cómo lo va a traer a la iglesia para que lo arriesgue? El tema ahí es que cada uno de nosotros, el Señor nos concede el Espíritu Santo para que tengamos entonces el sentido común santificado. Eso debemos de tenerlo siempre presente, y también tener presente que quien llama a santa convocación es el Señor.
Él es el que pide, venga usted el domingo y se me prepara, antes de venir se me prepara. ¿Cuándo se prepara el creyente? El día sábado. Se prepara para venir el domingo. Algunos se preparan entonces el día anterior, preparan todo lo que sea de cocinar para traerlo el domingo para calentarlo en la iglesia. Algunos. Otros harán otros tipos de arreglos, pero el tema está en que se deben de preparar el día anterior para venir el día del Señor. Otras iglesias, también bautistas reformadas como ustedes, lo que hacen es que se pide a las 8 de la noche o a las 9 de la noche que se reúnan todos virtualmente para orar por el día siguiente, y después de eso lo que se le pide a las personas después de la oración es que haga lo que sea necesario para que se acueste temprano, para que no venir aquí el domingo a dormir. Mientras uno está en la enseñanza y en la predicación, están durmiendo. ¿Pero por qué están durmiendo? Porque el día anterior usted no se preparó. Y el texto bíblico en Éxodo me está diciendo, prepárese 2 días, es lo que está diciendo, y al tercer día venga y se presenta. Nosotros nos preparamos el día anterior para venir el domingo, prestar atención a las escrituras y no dormirnos en medio del sermón. Eso es el respeto por la persona que está pidiendo santa convocación para escucharlo. Sigamos avanzando, hermanos. Este pasaje que estamos viendo, en donde el Señor nos dice que nos preparemos, es uno de los pasajes que nos brinda el fundamento del principio regulador de la adoración. En nuestra confesión se declara que el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo y está tan limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios según las imaginaciones o invenciones de los hombres. Nadie en Israel podría decir, yo me acercaré al monte a mi manera porque mi intención es sincera. Aquí el tema es que el que se quiera acercar al monte lo tiene que hacer con las condiciones que el Señor le pidió que se acercara. No puedes decir la persona en este momento de Éxodo que se va a acercar al monte porque que quiere acercar de cualquier manera. No se puede acercar de cualquier manera. ¿Se puede adorar a Dios de cualquier manera? Algo menciona las escrituras, como ya lo habíamos hablado en algunas sesiones pasadas, con trompetas y poner luces y poner cámaras de humo. ¿Menciona algo la escritura sobre la manera de adorar a Dios de esa manera? Lo que nos dice la escritura es que debemos adorar a Dios en la manera en la que Él lo dice. Pero aquí hay algo que yo ya les había comentado a ustedes que hay que prestar mucha atención. Y es lo que no dice la escritura, entonces es porque está permitido. Eso es una mentira grande, porque de ahí nos basamos para poner toda nuestra imaginación y toda nuestra creatividad, porque entonces nos preguntamos, ¿cómo hacemos nosotros para traer los jóvenes a la iglesia? Eso para ellos debe ser aburridísimo. Debemos de ponerles cámaras de humo, pongámosles luces, llamémosle la atención a ellos, pero la escritura nos está diciendo que esa es la manera de llamar al pecador. La escritura lo que nos dice que la manera de llamar al pecador es predicando el evangelio. El Señor se encarga entonces de llamarlo de manera irresistible y de traerlo a este lugar. No hay que ponerle cámara de humo, no hay que ponerle luces, no hay que ponerle otro tipo de música para llamarle la atención. El tema aquí es que el texto bíblico de hoy que estamos trabajando nos está diciendo para acercarse a Dios usted tiene que prepararse 2 días y al tercer día se presenta. Dicho en otras palabras, para adorar a Dios se debe hacer con las formas en las que Él nos dijo. Canten salmos e himnos espirituales, nos dice la escritura. Nos dice también de que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. En alguna parte se nos está diciendo poner las cámaras de humo, las luces y todo esto. En ninguna parte se nos está diciendo eso. Habíamos también hablado de que en el antiguo pacto se hacía con címbalos, con trompetas y con todo. Esa era la manera correcta de hacerlo en aquella época. ¿Había venido el rey? No había venido, pero teníamos que anunciarlo. ¿Y cómo se anuncia la llegada de un rey? Con címbalos, con trompetas, con danza, y cuando el rey llega, solemnidad.
el rey ya llegó y el rey ya está con nosotros. Él nos prometió que estaría en medio de nosotros el día de su santa convocación. Estaría en medio de nosotros. Y si el rey está con nosotros, cuando está el rey, lo que se hace es adorarlo en espíritu y en verdad. El único que es capaz de decir cómo se debe de adorar es Dios. Dios les dijo a ellos en el antiguo pacto: acérquense a mí con címbalos, con trompetas. Se le dijo al rey David que armara un coro. Recuerdan ustedes que en los salmos está el coro de David, porque el Señor le dijo a David que así tenía que hacerse, y el único que puede cambiar esa manera de adorar es Él mismo. ¿Y cuándo lo cambia? Cuando la samaritana le está preguntando al Señor: ¿y cómo tenemos entonces que adorar? En espíritu y en verdad. Él mismo es el que dice cómo se le debe adorar a Él, en espíritu y en verdad. Ahora, sigamos avanzando, hermanos. Les voy a pedir que por favor ubiquen en las Sagradas Escrituras Deuteronomio 12:32. Vámonos a Deuteronomio 12:32. Dice lo siguiente: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Entonces debe hacerse como Él manda. Así que aquí no hay lugar a que como Él no manda, entonces está permitido. El texto está claro: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Así las cosas, entonces nosotros lo que hacemos es lo que la Escritura y la sola Escritura ordena de cómo se debe adorar a Dios, solo lo que ella diga. Ahora, sigamos avanzando, mis hermanos. Vamos a ir al punto número 3. El punto número 2, la presunción humana y la santidad prescrita. Recordemos que en el punto número 2 de la presunción humana y la santidad prescrita, vistos en los versículos 7 al 15, hemos visto dentro de este encabezado, dentro de la presunción humana, es que el ser humano cree que tiene todas las credenciales para poderse presentar ante el Señor, así que todo lo que tú digas, eso haremos. Eso no es posible. No es posible que el ser humano considere de que es capaz, él en sí mismo tiene todas las credenciales y todas las capacidades para obedecer al Señor en todo lo que Él diga. Eso es porque se le olvida la caída de Adán y Eva. Les hago una pregunta, hermanos. Si tenemos entonces la caída de Adán y Eva, junto con ellos, ¿quiénes caen? Cae toda la humanidad. Al caer toda la humanidad, entonces cuando un bebecito nace, el bebé nace, él pide, el niño de manera instintiva, pide los alimentos de manera muy amable, es muy formal el niño pidiendo el alimento cuando tiene mucha hambre. No vemos un bebé muy formal pidiendo su alimento. Cuando tenemos el niño creciendo y de pronto tiene sus hermanos o tiene sus primos, vemos el niño de 2 años de manera muy formal, o 3 años cuando ya puede hablar bien, pidiéndole el juguete al otro hermanito. Lo que hace es que va y se lo quita, y si no se lo da, con ese mismo le da. Porque así son. Y hay cosas que vemos, entonces, muestra la caída, cómo afecta hasta la médula de todos los seres humanos. Eso lo vemos en los bebecitos. En los adultos, cada uno de nosotros puede saber con las cosas con las que tenemos que batallar y tenemos que lidiar todos los días. La mortificación del pecado. Eso está en los bebés, eso está en los adultos. ¿Esto qué es lo que muestra? Lo que muestra es que el hombre está en total incapacidad de poder cumplir todo lo que el Señor les diga. No puede cumplirlo, no puede, pero el pueblo se le olvida todo este tipo de cosas y todo lo que tú digas, Señor, eso haremos. Pues eso no se puede. Eso lo vimos en el punto 2 de la presunción humana y la santidad prescrita. La santidad prescrita, haciendo referencia entonces a que el pueblo, para acercarse a Dios, no se puede acercar de cualquier manera. Se tiene que preparar. 2 días y el tercer día se preparan para presentarse delante de su Señor. Y ahora vámonos entonces para el punto número 3.
El punto número 3 tienes encabezado. El terror del Sinaí. El terror del Sinaí. La santidad inaccesible de Dios. La santidad inaccesible de Dios. Vamos a leer los versículos 16 al 25. Voy a leer para ustedes. Entonces devolvámonos a Éxodo 19. Versículos 16 al 25. Leo para ustedes. Aconteció que al tercer día, noten ustedes, ¿el pueblo está listo para presentarse? Sí, ya está listo. Ya se lavaron y estamos en el tercer día y ahora se van a presentar delante del Señor. Este pueblo cree que puede presentarse, aún cree que se puede presentar de cualquier manera. Noten ustedes, voy a leer para ustedes. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. ¿Eso no asusta? Eso asusta bastante. Cuando usted escucha hoy en día que está durmiendo y escucha usted un trueno, usted se asusta, es lo normal. Pero aquí dice que habían truenos, o sea que era muy seguido y habían truenos. Eso asusta a cualquiera. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento. Imaginen ustedes el pueblo bien atemorizado con todo lo que está viendo. Y bien atemorizado, Moisés hace lo siguiente. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Aquí es importante ver los elementos que tenemos. ¿Qué elementos tenemos entonces desde los versículos 16 al 19? Tenemos entonces elementos visuales que reflejan el carácter de Dios. Esto era importante en el monte Sinaí, generar terror, generar miedo, porque el pueblo no tenía mucho miedo. El pueblo, no sé, en ese momento cuando estaba mirando todo lo que sucedía con las 10 plagas, al ver que a ellos no les pasaba nada, pues se confiaron. Al ver el mar abierto en dos y que a ellos no les pasaba nada, pues de manera abusiva creyeron ellos que se podían acercar a Dios como sea. Así que el Señor se revela de otra manera con ellos y les dice: ojo, el que se acerque al monte va a morir. Primero. Dos, se presenta a él con los siguientes elementos. El fuego. Ven ustedes que dice que imaginen ustedes un monte todo encendido, todo el monte encendido en fuego. Eso es bastante impactante para la persona que está ahí mirando cómo un monte está encendido en fuego. Pues no se pueden ni acercar a un monte así. Así que vemos entonces el fuego como uno de los elementos, porque ¿cómo se compara el Señor en Hebreos cuando nos hace mención de cómo es Dios? Él es fuego consumidor. Eso es lo que nos dice. Así que por eso se presenta en este momento como un monte que está con fuego. Y esto es importante porque el pueblo tiene que saber que no son iguales. El pueblo y Dios no son iguales. Como cuando nosotros estamos
hablando con otra persona que ya les había dicho, no, es que con Dios tenemos la superrelación, Él y yo somos super amigos. No, no somos iguales. Dios y nosotros no somos iguales. Así que se tenía que colocar una distancia enorme para poderles decir, ustedes están allá y yo estoy aquí. Entonces no somos iguales. Es cuando, por ejemplo, cuando los hijos creen que son iguales al papá. Entonces somos iguales, entonces somos amigos. Si somos amigos, entonces tenemos un huérfano, porque entonces ha perdido su papá. Tenemos es el papá y tenemos el hijo, papá e hijo, y tenemos entonces la autoridad de los padres sobre los hijos. Entonces tenemos que el pueblo se cree que puede entrar con el Señor como quiera. El Señor se presenta entonces como fuego consumidor y el pueblo ya empieza a temer. Empieza a temer y cuando Él me empieza a hablar, entonces empiezan a ver varias cosas. Por ejemplo, vemos entonces acá el humo como un horno. Entonces imaginen ustedes un horno gigante humeando y no para de humear. Eso significa que también tenemos tinieblas. Significa esto, entonces, de que Dios es simplemente inalcanzable para la criatura pecadora. No es posible que un pecador se presente ante su Señor. Hay una distancia enorme entre el pecador y Dios. No es posible que el pecador se acerque. Lo que está diciendo el Señor con esto es, usted es un pueblo pecador y yo soy santo. Y yo no tengo nada que ver con los pecadores. Yo soy santo y usted es un pueblo pecador. Pero hay algo importante. Tenemos entonces a alguien que sí se pudo acercar, a Moisés. Y Moisés entonces tenemos de que es un mediador entre el pueblo y Dios. Ahora, cuando tenemos a Moisés como mediador, tenemos entonces a un Moisés que está confiado en ese momento de ver la situación al pueblo allá bien apartado. El Señor habla con Moisés y cada vez que el Señor habla con Moisés hay truenos. Lo que sucede ahí es que el pueblo, al ver que el Señor cuando habla hay truenos, significa que tampoco el pueblo puede acercarse a Dios y hablarle directamente. No es posible acercarse al Señor y hablarle así directamente. Se necesita siempre de un mediador. El mediador era el único que podía hablar entonces con el Mesías. Con todos estos elementos tenemos entonces a Dios que es inaccesible, no se puede acercar a Dios. Tenemos entonces un pueblo pecador que no puede acercarse a Dios, pero tenemos un mediador que es Moisés y habla en nombre del pueblo con el Señor. Es el único a quien se le permite acercarse. ¿Esto no les habla a ustedes de lo que tenemos en el futuro? Tenemos entonces un pueblo pecador que no puede acercarse a Dios y tenemos a Dios que está en una luz inaccesible y en medio a quién tenemos a Jesús, el único mediador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino a Jesucristo. Pero este mediador es diferente. Les pido que por favor ubiquen Hebreos 7, 23, 27. Hebreos 7, 23, 27. Voy a leer para ustedes. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que Hebreos 7, 23 al 27. Y los otros, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Noten ustedes que tenemos entonces un mediador que nunca muere. Imaginen ustedes si el mediador que es Moisés muere, entonces ¿quién va a interceder entre el pueblo y Dios? Por eso se establece toda una línea de sumos sacerdotes a través de Aarón, para que ese sacerdote y esa comunicación entre Dios, el mediador y el pueblo siempre exista.
Y aún hoy, esa misma figura se mantiene. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que nunca muere, un sumo sacerdote que nos garantiza vida eterna y un sumo sacerdote que nos permite entonces acceso al trono celestial de una manera distinta y diferente. Ahora, quisiera pedirles a ustedes que busquen Hebreos 12, 21. Y aquí hay algo importante. ¿Recuerdan ustedes que en la escuela les había comentado de que el Señor menciona lugares, fechas, para que todos podamos saber de que es un hecho real e histórico? Ahora, ¿quién escribió Hebreos? ¿Recuerdan ustedes quién escribió Hebreos? El Espíritu Santo lo escribió, porque no sabemos quién lo escribió. Unos dicen que Apolos, otros dicen que Pablo, pero finalmente el consenso que hay es el Espíritu Santo lo escribió. Si el Espíritu Santo lo escribió, el Espíritu Santo decidió contarnos algo que Éxodo no contó. Ejemplo, estamos con Moisés ante Dios en el monte. El monte humea, el monte está encendido en llamas. El Señor habla y caen truenos. ¿Cómo estaría el corazón de Moisés en ese momento hablando con alguien así? Vámonos para Hebreos 12:21. Hebreos 12:21. Leo para ustedes. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿Vemos en alguna parte en Éxodo que Moisés haya dicho eso? En Deuteronomio, en Números, en alguna parte dice que Moisés dijo eso, pero Hebreos sí dice eso. Permítanme darles a ustedes otro ejemplo. ¿Cómo se llamaban los dos magos que estaban allá en Egipto? ¿Recuerdan los nombres? No, porque Éxodo no nos dice los nombres, solamente nos dicen dos magos. Pero ¿cómo sabemos que se llama Janes y Jambres? Porque el Nuevo Testamento no lo cuenta. Es como el Espíritu Santo contándonos detalles que no nos quiso contar antes, pero ahora sí nos lo quiere contar. En Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 21, es como si el Señor quisiera: voy a mostrarles, voy a abrir el corazón de Moisés para que ustedes sepan qué estaba viviendo Moisés en ese momento. El único que podía saber eso, pues es el Espíritu Santo. Nadie más puede saberlo. Así que el Espíritu Santo nos dice lo siguiente del corazón de Moisés en ese momento. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Esto que nos regala el Espíritu Santo a través de Hebreos nos quiere enseñar algo. Y es que una persona, por más piadosa que sea, cuando se presenta ante un Señor, un Dios de esas características, que es el único Dios verdadero, lo único que puede hacer es temblar. Es lo único que puede hacer y estar espantado por ver tal situación. Ahora, el Señor quiere contarnos esto porque nosotros tenemos un mediador que no se siente espantado porque por él se absorbe toda la ira de Dios. Cae en él en la cruz del Calvario. Toda esa ira. Imaginen ustedes esto. Tenemos un monte humeando, el Señor habla, truenos. Él es una persona, la persona más mansa sobre toda la tierra, nos dice la Escritura, Moisés. Además, él habla cara a cara con Dios. Además eso. Además, está en ese momento en el monte hablando con Dios. Cuando él está hablando con Dios, dice Hebreos que se siente aterrorizado. Y él, que supuestamente pudiera tener las credenciales, no las tiene. Tampoco las tiene Moisés. Por eso se siente así, porque está delante de un Dios que es 3 veces santo. Se siente atemorizado. Él dice que es terrible lo que está viendo. Si Moisés se siente así, ¿ustedes se imaginan cómo se siente el pueblo? Que ni siquiera está cerquita, está bien lejos. ¿Cómo se sentirá el pueblo viendo todo eso? Siendo que ellos saben que sus corazones los están acusando de todos los pecados que ellos tienen. Así las cosas, el pueblo estaba totalmente atemorizado. ¿Cómo se acerca el pueblo entonces al monte Sión, al monte Sinaí? Atemorizado. Están todos atemorizados, porque el que se acerque simplemente muere. No se acercan, porque el que se acerca muere. Y el que se pudo acercar, porque el Señor se lo permitió, que es Moisés, ni siquiera su propia piedad podía hacer de que este hombre se pudiera presentar tranquilo,
delante del Señor, sino que más bien el Espíritu Santo nos dice, ese mediador estaba terriblemente asustado. Dice el texto. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. El único que lo pudo escuchar fue el Espíritu Santo. Éxodo no lo cuenta, pero el Espíritu Santo sí sabía eso y nos lo deja saber a través de Hebreos. Y así muchos detalles dentro de las Escrituras nos cuenta el Nuevo Testamento, como lo de Janes y Jambres, no lo sabíamos, si no es porque el Nuevo Testamento nos cuenta, no sabemos los nombres de estas personas en el Antiguo Pacto. Ahora, cuando tenemos una persona espantada delante del Señor, ¿eso qué está apuntando? Está apuntando a la necesidad de un mediador que sea diferente de Moisés. Un mediador que pueda permitirnos que este pueblo pecador se pueda acercar. Porque el mediador que había en ese momento, lo único que podía hacer era que el pueblo no muriera. ¿Cómo? Diciéndoles no se acerquen, háganse allá, no se acerquen. Eso lo que estaba llamando la atención era de un mediador que sí lograra hacer que este pueblo pecador se pudiera acercar al monte y se pudiera acercar a Dios. Así las cosas, quiero pedirles que por favor busquemos Hebreos 12 y leeré para ustedes los versículos 18 al 24. Hebreos 12, 18 al 24. Y vamos a entrar así a nuestro último punto. El contraste entre Sinaí y Sión. El contraste entre Sinaí y Sión. Hebreos 12, 18 al 24. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. El texto, miren lo que nos ilumina, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Luego no habían dicho que todo lo que el Señor dijera eso hacían. Aquí dice, no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión. ¿Notan ustedes el contraste? Primero nos está hablando de Sinaí, a ese monte donde tenemos entonces un tipo y sombra de un pueblo separado de Dios. Y un mediador que lo único que puede hacer es no se acerquen porque pueden morir. Más no puede hacer. Sigamos avanzando en el texto. ¿A dónde nos hemos acercado nosotros? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Notaron ustedes ese fuerte contraste que Hebreos nos está mostrando entre el monte Sinaí y Sión? A Sinaí era importante tener Sinaí para que el pueblo pudiera saber con quién a quién se están acercando. No crean que es que son iguales, que no crean que es que tiene todas las credenciales para poderse acercarse a Dios. Era importante que el pueblo supiera que no pueden acercarse, que están lejos. La nación de Israel está lejos de Dios, lejos, lejos, tan lejos que si se acercan mueren irremisiblemente. Pero viene un mediador que lo que él hace es que acerca al pueblo, pero ahora nos acerca entonces a otro monte, nos acerca entonces a Sión. Pero entonces, ¿quién era el único que podía consumir ese fuego, esos truenos, todo lo que había en el monte Sión? Eso no significa entonces que en el monte Sinaí simplemente fue puesto ahí porque sí. Lo que se está demandando a través de la ley es juicio. ¿Quién tenemos ahí en el monte Sinaí? En el monte Sinaí. En el monte Sinaí, ¿a quién tenemos? A un juez justo. Y ese juez justo está diciendo, voy a darles la ley. Y el que no cumpla la ley, entonces, ¿qué debe pasar? Debe morir. Ahora, no solamente acercarse al monte,
No es solamente eso. Ahora es que el que no la cumpla, entonces muere. ¿Alguno podía cumplirla? No podía cumplirla. Y por eso es que más adelante veremos cómo es que el Señor, al saber de que no lo iban a poder cumplir, entonces establece todo un linaje de sacerdotes para que haya entonces derramamiento de sangre y una vez por año el pueblo sea perdonado. Ahora, veamos aquí algo importante. Entonces, en el monte Sinaí no tenemos acceso, no hay acceso. Era importante que el Señor se mostrara de esa manera para que la nación de Israel supiera que están condenados, que la ley entonces los condena. Y entonces la ley, al condenarlos, les está diciendo que entonces necesitan a alguien que los redima, porque si no, entonces quedan condenados. Hubo una persona entonces que fue capaz de hacer de que toda esa ira mostrada en ese monte, que el mismo Moisés dice que es terrible, pudiera ser apaciguada. Esa persona es Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres que fue capaz de poder recibir en su propio cuerpo toda la ira de Dios y poder cumplir lo que en el monte Sinaí se pidió. Se pidió entonces en el monte Sinaí la entrega del decálogo, los 10 mandamientos, para que se pudieran cumplir. Nadie los podía cumplir, solo una persona los pudo cumplir. Y esa persona representa a la iglesia, a sus santos elegidos, para que ellos entonces ahora se puedan acercar a Dios en el monte Sión, ya no en el monte Sinaí, porque en el monte Sinaí era necesario para mostrar de que tenemos un trono donde hay un juez justo listo para condenar. ¿Por qué? Porque no habían cumplido su ley. Y el que no cumple su ley entonces merece un castigo. ¿Y a quién le están faltando? Al Eterno, al Dios 3 veces santo. Entonces necesita un castigo que sea igual. Y la manera es a través del infierno eternamente, porque le están faltando al Eterno. Así las cosas, con urgencia se necesita un mediador. Entonces, aquí tenemos el contraste en Hebreos. Dice el texto en Hebreos que ahora nos estamos acercando al monte Sión. Y en el monte Sión, cuando nos acercamos, el texto nos está indicando que cómo debemos acercarnos ahora al monte Sión. Nos tenemos que acercar entonces confiadamente. Cuando nos acercamos al monte Sión, ahora lo que tenemos ya no es un trono de juicio para determinar que las personas mueren. Ahora los creyentes, por medio de Jesucristo, nos acercamos a un trono. ¿Qué nombre le pone la Escritura a ese trono? Al trono de la gracia. Para que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para que hallemos el oportuno socorro. ¿Notaron ustedes la gran diferencia de acercarse a Sinaí y a Sión? Sinaí era necesario que alguien viniera a asumir toda esa responsabilidad y poder soportar toda la ira mostrada en Sinaí, con un monte humeante, con un monte con llamas, un Dios airado. Aquí han oído ustedes una predicación de Jonathan Edwards o un libro que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Ese libro nos menciona justamente esta situación. Estamos o está el pueblo con dos opciones. O usted se acerca al monte Sinaí o usted se acerca al monte Sión. No hay otra opción. Así que para el no creyente, usted que no cree, entonces está frente al monte Sinaí. Al estar ante el monte Sinaí, se le está demandando cumplir con una ley que usted no puede cumplir. Y tiene un mediador que está espantado, que es lo que nos muestra en Hebreos. Así las cosas, no hay sino dos opciones. O usted se encuentra ante el monte Sinaí o usted se encuentra ante el monte Sión. No hay alternativa y no hay manera. Si usted está ante el monte Sinaí, entonces se le está pidiendo cumplir con una regla, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son solamente para la iglesia. Los 10 mandamientos es para todos, para todos. Las personas que hoy están en ciclovía y respetando el día del Señor, resulta que el día del Señor es un mandato creacional. ¿Cuándo se dio
la determinación del día del Señor en Génesis. En Génesis el Señor crea el día, en los días crea todo el mundo, todo el universo, y Él determina un día de descanso. Y ese día de descanso, ¿a quién se lo entrega? A Adán y a Eva. Adán y Eva representan entonces toda la humanidad. Así que las personas que están en ese momento en ciclovía, lo que están haciendo es irrespetar el día del Señor. A una santa convocación que se les está llamando a todos. Así entonces, hermanos, vamos a tener presente que estamos frente a dos montes. Y el Señor le invita entonces a que se acerque confiadamente ante el trono de la gracia, al monte Sión. Así es como usted y yo hoy, mediante el mediador que es Jesucristo, podemos acercarnos confiadamente. Les pido ahora que oremos, hermanos, para finalizar.